Hola, soy Agapito Maestre y hablo para Res Hispánica. Hoy tengo el gusto de presentarles a ustedes un libro que he escrito que se llama El gran heterodoso sobre Marcelino Menéndez Pelayo. Sorpréndase que un autor hable de su obra de filosofía. Esta es una obra de filosofía donde cuento, cuento y cuento, narro, narro y narro. No entro en estas bobadas si don Marcelino era o no era un reaccionario, era un ortodoxo o un heterodoxo. Lo que entro fundamentalmente es en la obra, en la inmensa obra de uno de los grandes de la cultura española, que ha puesto los fundamentos de lo que es la historia de la literatura, la historia de la filosofía y en general la historia de la cultura en España. Ese hombre, lo que hago es narrarle a un buen amigo mío, a un buen dentista, a un buen odontólogo, a un gran médico que quiere disfrutar leyendo a alguien que sea importante en España. Y yo le aconsejo a don Marcelino Menéndez Pelayo. El brujo de Villaizán, Ángel Ciudad Vicario, va dialogando conmigo acerca de quién es don Marcelino Menéndez Pelayo. Por eso les digo que aunque es una obra de filosofía, está construida como una narración. Narro, narro y narro. ¿Qué narro? Pues narro las relaciones de don Marcelino Menéndez Pelayo con la cultura de su época, con los grandes autores de su época. Narró su relación. ¿Con quién? Pues con don Benito Pérez Galdós. ¿Con quién? Con doña Emilia Pardo Bazán. ¿Con quién? Con el gran Amós de Escalante. Y muchos otros. Naturalmente su relación con don Juan Valera. También don Juan Valera es muy importante. Y naturalmente, ¿qué narro? Pues lo que han hecho otros autores sobre él, qué han dicho sobre él. He ahí una de las claves de este libro, la narración, la exposición. Y naturalmente es un libro con tesis filosóficas muy fuertes. Es evidente que quizás la tesis más importante para nosotros hoy, para los que pensamos en español, es que don Marcelino fue ninguneado por la generación del 98, por la generación del 27, por la generación del 14, fundamentalmente, seguramente por Ortega y Gasset. Ahora bien, esto es una tesis, pero como hay otras tesis, ¿qué otras tesis importantes hay en este libro? La imposibilidad de estudiar historia de la filosofía sin conocer la historia de la literatura. Esta es una y no de las pequeñas. Otra tesis clave, fundamental en nuestro pensamiento, es que la mística es filosofía, frente a la tesis que va a defender posteriormente Ortega de que la mística no es filosofía. Y así se van a encontrar con muchas otras tesis que están expuestas, que están razonadas, que están argumentadas. Pero quizá la más importante de todas las tesis de este libro es cómo alguien, un lector, un ingenuo lector, va creciendo con la obra de don Marcelino Menéndez Pelayo. ¿Va creciendo en qué? En sabiduría, en bondad, en moral, en perspicacia. Ese es el caso del brujo de Villaizán, que a mí me pregunta, oye, ¿sí qué puedo leer para entender la relación de Juan Valera de Juan Valera con Marcelino Menéndez Pelayo o de don Benito Pérez Galdós? Pues hombre, lee el discurso de entrada en la academia de don Benito Pérez Galdós y cómo le contesta don Marcelino Menéndez Pelayo, que es quizá una de las joyas de la historia de la literatura, de la crítica literaria que ha habido en la historia del pensamiento o la historia de la crítica literaria española. O mira la introducción que le hace don Marcelino Menéndez Pelayo a la gran obra de doña Emilia Pardo Bazán, dedicada a San Francisco. Oiga, a un autor del siglo XIII, cuando nadie sabía nada del siglo XIII. En fin, cómo va creciendo en sabiduría mi interlocutor, el brujo de Villaizán, es otro de los temas claves de este libro. Sus preguntas van haciéndose más sutiles, sus preguntas van haciéndose más refinadas. Mi amigo, el brujo de Villaizán, llega a preguntar como un filósofo, mejor que un filósofo. En este libro se van a encontrar esto y muchas cosas más, de las cuales les he ofrecido aquí para que nuestros amigos youtubers o los que ven Res Hispánica, pues una manera de acceder. La portada del libro está hecha por el gran Prior y también la editorial es una editorial, pues en cierto modo libertaria, anarquista, una editorial, un libro que no se atreverían, por supuesto, a publicar las grandes editoriales de España, esas que tienen tanto pedigrí, porque ninguna de esas editoriales defendería lo que yo defiendo aquí. Don Marcelino Menéndez Pelayo es un heterodoxo, es el gran heterodoxo de la cultura española, es uno de los más grandes. Sin él no conoceremos nunca ni siquiera
la historia de la literatura de Hispanoamérica. Es uno de los grandes, se adelanta a todos. Como filósofo, ¿qué les voy a decir yo? Él no hace razón, él no construye, no teoriza sobre la razón histórica, hace razón histórica. Eran unas pequeñas notas para aquellos que me dicen que hable de mi libro El Gran Heterodoso en la Serigón Editorial y en Atlantis Editorial. Una editorial un tanto libertaria, una editorial muy seria, una editorial hecha para gente libertaria. Muchas gracias. Lean El Gran Heterodoso sobre Marcelino Menéndez Pelayo que yo he escrito, Agapito Maestre. Y no olviden de suscribirse a este canal en YouTuber Res Hispánica. Muchas gracias a todos, amigos.